Vamos a hablar con un experto en neuromarketing y sobre las emociones que hemos sentido en estos días, todo lo que pasa en nuestra mente, nuestra psicología, y más allá del tema político en sí, es como el tema humano, lo que nosotros hemos vivido. Y una persona como Eduardo Reynoso puede ayudarnos a entenderlo. Eduardo, qué gusto que estés en la lupa, esta vez no en la cabina, pero sí vía Zoom. Bienvenido al programa. No, muchas gracias, siempre es un gusto estar acá. Bueno, me imagino que te apasiona el tema que vamos a hablar hoy y lo has estado discutiendo desde hace algunos días. Sí, por supuesto, el tema de la conducta humana y cómo influye el tema de las emociones realmente es algo que debemos de estudiar y debemos de entender, sobre todo porque el ser humano de alguna forma es un ser humano más irracional que racional, es decir, más estamos sobre nuestras emociones, sobre las reacciones antes que por la razón. Así que entender esa parte es entender la mente. Bueno, ya digamos que pasó, no se puede decir que pasó todo, pero pasó el punto más alto del nerviosismo de los 17 millones de habitantes del Ecuador, y es que finalmente pues hubo un ganador de estas elecciones, pero me gustaría que retrocediéramos un poquito a ese espacio entre la primera vuelta y la segunda. ¿Tú qué pudiste ver? ¿Qué fue lo que sucedió en esa segunda instancia para que cambiara el panorama de la manera que cambió? Bueno, principalmente al inicio, todo parte con un poco de desesperanza y muchísima incertidumbre. Recordemos que los candidatos que fueron a la segunda vuelta, solo entre los dos el 52% de la gente lo votó. Es decir, el 48% restante nunca votó por ellos. Por ende, no estábamos hablando de que no estaban yendo los dos candidatos más queridos. De hecho, sus niveles de rechazo eran bastante importantes. Y se sabía que en la segunda vuelta iba a ser un gran desafío el tema de generar esa conexión emocional con la gente. Pero, indudablemente, para eso están las campañas. La campaña, sobre todo la de Guillermo Lasso, fue una campaña mucho más emotiva, mucho más alegre, menos acartonada. Yo creo que él entendió básicamente que estamos en una sociedad un poco más horizontal, donde se busca más la cercanía, lo humano, donde antes que prevalecer el tema de las jerarquías, más bien es el tema de somos iguales, y yo creo que lo entendió, y ahí el tema de meterse con redes sociales, hacer TikToks, lo hizo más humano, más amigable y asequible a un segmento de mercado donde realmente no estaba llegando anteriormente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan esas pequeñas dosis de humor, donde la política había sido aburrida, donde la política había sido mucho ataque, donde la venta era un poco de miedo, ¿no? O miedo al banquero, o miedo al socialismo, pero era miedo al fin y al cabo. Entonces eso cambió un poco la dinámica. No digo que totalmente, hubo una campaña sucia muy fuerte, pero por lo menos hubo un mix de donde poderlos divertir también. Tú dijiste ahora, usaste la palabra miedo y esa palabra crees que, digamos, esa emoción, el miedo, ¿en qué momentos estuvo? ¿En qué momentos fue más fuerte en términos colectivos? Sobre todo, por ejemplo, cuando no se sabía quién pasaba la segunda vuelta, si era Yaco o Guillermo Lasso. En ese momento hubo mucha incertidumbre, mucho miedo. De hecho, la gente que había votado por Guillermo Lasso, algunos decían, no, quiero que entre Yaco. ¿Por qué? Porque yo no creo que la candidatura de Guillermo Lasso sea lo suficientemente fuerte como para poderle dar frente al correísmo. Entonces, ahí hubo mucho de esto del miedo como tal. Y el miedo siempre es un movilizador, o sea, es válido, pero no es lo primero que deben las campañas de alguna forma fomentar. Lo primero que se debe fomentar siempre es la inspiración, es la conexión, el saber de que tú y yo concordamos con ideas, que nos sentimos bien, que estamos de acuerdo. Y eso es mucho más poderoso. Lamentablemente, los dos candidatos que fueron a la segunda vuelta, su fortaleza no es el carisma. Tienen otras fortalezas, pero no es el carisma. Por ende, ese amor y conexión era bastante difícil.
Lo que sí hizo Guillermo Lazo inteligentemente es pasar de interpretar el rol de mago transformador que podría ser capaz de cambiar al Ecuador, la economía, como él solo, ¿no? Yo soy capaz, en otras palabras decía, luego todos podemos hacerlo juntos, que era el encontrémonos para lograrlo, es decir, ya no era Superman tratando de hacer las cosas solo, era encontrarse con los demás para que las soluciones salgan de parte y parte. Entonces fue mucho más inclusivo y eso realmente gustó. Mire que el porcentaje de los puntos que hubo que alcanzar eran prácticamente 13 puntos que parecían imposibles, ¿no? Ahora, esas decisiones, cuando uno ve el proceso posterior y cuando lo hace otro, pues pueden ser como decisiones que tal vez se pueden ver fáciles de tomar. No, tenías que irte por el humor, tenías que irte por la unidad, etcétera. Pero estando en el lugar de uno u otro candidato, con el escaso tiempo que tenían y con una situación como la que había, tomar una decisión de esas podía ser determinante. De hecho, fue determinante. Fue determinante y fue muy arriesgada. Pero en la vida, cuando tú no tienes muchas posibilidades, el saber que solo hay una y que te tienes que agarrar a esa te ayuda a enfocarte y a tratar de sacarla adelante. No es sugerible cambiar el arquetipo, la forma o el estilo de comunicación en medio de una campaña. Nadie cambia tampoco a sus generales en medio de una guerra y se sacaron a los principales asesores extranjeros. Entonces, mira todos estos cambios que no eran los ideales, pero tenían que transformarse y no se podían transformar con las mismas mentes que hicieron la campaña de la primera vuelta. Claro. También mencionaste otra palabra muy distinta a la del miedo, que es el humor. ¿Será que en estos tiempos en donde la comunicación está tan diferente porque están metidas las redes sociales y hay un votante joven, por ejemplo, el humor era una pieza clave? ¿Eso se ha visto tal vez en otras elecciones de otros países? ¿Tú qué has visto? Mira, siempre para persuadir, sea en el tono, sea inclusive la propuesta, tú tienes que saber que hay tres comandos: acercarte al placer, alejarte del dolor y buscar la comodidad. Por ende, indudablemente las personas después, hay un efecto post pandemia de que la gente no quiere ni siquiera alejarse del dolor, no quieren que les toques el tema de dolor. ¿Sí? Por ende, mira tú que los problemas sociales sirvieron para la primera vuelta, hablarte de economía y empleo, de salud, hablarte mucho del tema de inseguridad, pero ni siquiera para ser solucionado esta gran parte o este 37%, casi 40% de gente que no estaba conectada con ninguno de estos dos candidatos, decían, no quiero que ni siquiera me toques el tema ni para recordármelo, ni para solucionármelo. Háblame de otras cosas positivas, háblame de causas, háblame de cosas modernas, invítame a soñar, dime que el Ecuador puede ser mejor, que no estamos inmersos en lo máximo que podemos ser. Invítame a soñar. Necesitaban inspiración, necesitaban ese toque positivo, y el tono indudablemente ayuda, y eso es acercarse al placer. Recordemos que las juventudes, los segmentos más del mercado más jóvenes, indudablemente tienen esa mayor tendencia, porque a la larga, hoy el mundo es mucho más placentero, tiene más cosas que quizás nosotros no nos criamos de la misma forma. Así que indudablemente el tema es bastante importante y es seductor para ese segmento. Claro. Ahora, he leído, no puedo saber si mi lectura es concluyente, pero digamos que he leído que el votante de las redes sociales realmente, digamos, el que está en las redes sociales, ese joven opinando, tuiteando, posteando, no necesariamente es el real votante. O sea, no quiere decir que lo que esté diciendo en redes es su garantía de voto. Entonces, ¿hasta qué punto esta nueva ola de campaña vía redes sociales, donde mueven tus emociones y juegan con toda esta inspiración y motivación que tú nos dices que es tan importante, realmente se convierte en un resultado en el papel? Mira, el voto es una construcción, una sumatoria de muchas acciones, ¿sí? Pero una de las primeras cosas que tú tienes que hacer para ganar el voto es hacerte conocido, es decir, que la gente sepa que tú existes. Luego, por alguna acción, impactar tanto como para que la gente te recuerde. Es decir, habían muchos candidatos, ahora bueno, habían dos, ok, pero quiero que me recuerdes primero a mí que al otro, porque
desde el punto de vista de la neurociencia está bien demostrado que si tú estás primero en la mente, eres la primera posibilidad quizás para ser votado. De ahí tienes que diferenciarte y posteriormente va a haber lo que se llama el nivel de preferencia, que es entre todas las diferencias que yo tengo versus las diferencias del otro candidato, porque el otro candidato también se mueve. Entonces la gente evalúa y se pregunta o se responde cuál de las dos diferencias es mucho más decisoria para mi vida, más importante, cuál de ellas me da más. Entonces hay que saber que los medios de comunicación lo que deben de hacer con justamente esta forma es tratar de conectar, tratar de empezar un diálogo, de empezar una relación, un vaivén donde la gente se involucre, donde sea de doble vía. Y en ese momento, pues, bueno, tienes toda la atención y todas las posibilidades para poder conquistar. Las redes sociales no es lo único que se hace. Ustedes saben que hay más tipos de campaña por medios tradicionales, hay puerta a puerta, aunque se cree que por la pandemia pues no hubo tanto el tema de los meetings políticos, etcétera, pero bueno, los puerta a puerta y los recorridos a los barrios hubieron con pandemia, entonces todo eso va a sumar. Entonces esto me lleva a pensar que las redes sociales en realidad sirvieron en este caso y pueden servir a futuro también para acercar a las personas a conocer al candidato. Digamos, no necesariamente quiere decir es una garantía que vas a votar por mí, pero es una garantía que me vas a conocer o vas a conocer el otro lado de mí, digamos. Es lo que te entiendo. Por supuesto, es lo que pasó, para ser mucho más claro, pasó con Herbas. A Herbas nadie lo conocía. Él se metió a utilizar un canal comunicacional como TikTok, fue el primero y fue el que lo hizo de manera efectiva, ¿no? Y bueno, entró y conectó con mucha gente, pero estaba solo. Todos los demás, cuando ya se dan cuenta de esto, empiezan también a incursionar, pero no estaban preparados, no tenían esos códigos que hay que tener para poder impactar, porque el hecho no es solamente ir y transmitir o hacer algo con ese medio de comunicación. Es un medio de comunicación más. El punto está en que tienes que saber cómo funciona para poder conectar con la gente. Herbas lo sabía, Yacu lo sabía. Eran gente más enfocada a la inspiración, a las causas, había mucho más carisma. Entonces, en esta segunda vuelta, tanto Arauz como Guillermo Lasso han tenido que aprender, e indudablemente el que aprendió más rápido, mire, usted es algo sorprendente, fue Guillermo Lasso, que es el mayor de los dos. Claro, ahora, inverso fue lo que sucedió, por ejemplo, con Yaku, es mi perspectiva, pero puedes tú decirme lo contrario, pero al principio, la parte de la primera vuelta tuvo una imagen como muy cercana, muy abierta, hasta un poco divertida, y luego la segunda vuelta lo convirtió en una persona que, en donde el humor y tal vez esa cercanía no se vio ya tan, y esa amabilidad ya no se vio tan cercana, sino fue como el confrontamiento. La confrontación. Y mencionaste a Herbas, en cambio Herbas todo lo contrario, cada vez se fue acercando más, incluso cuando se fue acercando también a una de las dos líneas. Y ayer yo veía cuando en la transmisión que hacía Ecuavisa de todas las elecciones y lo entrevistaron a él y él con una mirada también muy empática, una sonrisa, como contento de que él país iba a ir por un camino armónico, etcétera. Es decir, son como estas actitudes que se van tomando y te van mostrando cómo la persona es por dentro y por fuera, sea estratégico o sea transparente de que la persona realmente es así. Pero vimos diferentes caminos. En el marketing y en la política hay que ser como en la vida, ser y parecer. O sea, tenemos que ser forma y fondo. Yo lo que puedo concluir de lo que pude ver es que Yacu hizo una excelente campaña, él es un producto de marketing político extraordinario, pero lamentablemente a la gente tú la conoces es o en grandes momentos de éxito o en grandes momentos de crisis, porque ahí es donde sacas tus herramientas en el sistema de sobrevivencia, ¿sí? ¿Qué es lo que salió de él? Salió agresividad, salió prepotencia, porque el hecho de decir voy a movilizar gente para obstaculizar el comercio, las calles, etcétera, eso es usar la fuerza. Entonces eso no gustó tanto así que tuvo que pedir disculpas con un tuit
por estos temas que el tipo estaba causando. Él se dio cuenta, yo creo que hay que recordar mucho que ya en ese 19%, el 11% de ese gran total no son gente indígena, son gente común y corriente como nosotros, que está regado en todo el país, especialmente en la zona de Azuay, y que tampoco le gustó esa actitud, sobre todo tampoco en Quito, ¿no? Porque Quito fue la ciudad que si en algún momento sufrió más este tema de la violencia por los sucesos ocurridos en octubre, pues no quiere volver a que le destrocen la ciudad. Así que eso lo disminuyó. Sí, bien. Hablemos entonces de la gente, como tú dices, del común de nosotros. Ahora, de las emociones, ¿qué has podido analizar tú? ¿Qué se siente, qué se percibe? ¿Qué sucede con la mente del ecuatoriano hoy cuando ya se acabó todo esto? Digamos, se acabó un proceso para iniciar otro. Mira, cuando hay unas elecciones normalmente, y no estoy diciendo nada que no sepamos, hay ganadores y perdedores. Indudablemente no podemos esperar que los perdedores estén contentos, pero sí puedo decir que la gente en general está tranquila, no solo los ganadores, también los perdedores, porque el mensaje que ha tenido el presidente electo, Guillermo Lasso, ha sido conciliador, ha sido de paz, ha dado garantías de que nadie va a ser perseguido, que todos podemos ir a dormir tranquilos, y en realidad ese primer efecto lo ha causado en la gente. Es importante entender que la gente, al margen de la ideología o al margen de lo que de alguna forma su postura política, lo que sí quería era paz, quería unión, quería que las cosas estén mejor. Y ese es un denominador común para el cual no hay ni izquierdas, ni derechas, ni centros, porque el bienestar es algo totalmente transversal a todas las personas en sí. Así que yo he visto con muy buenos ojos este primer día, donde la gente está sintiendo paz, está sintiendo tranquilidad. Indudablemente aquellos que votaron por Guillermo Lasso están también contentos, alegría. Claro, estamos conversando con Eduardo Reynoso, estamos hablando de cómo entender la mente y las emociones de nosotros, los votantes, antes, durante y ahora, después de este proceso de elecciones. Él, experto en neuromarketing, y a través de esa mirada, pues nos da sus impresiones sobre esta experiencia. Si tuvieras que hacer como una especie de conclusión de toda esta etapa o conclusiones, ¿a qué conclusiones llegas? Deduzco que este ha sido un insumo interesante de estudio para ti. Yo creo que estamos madurando, que la democracia, a pesar de que no es perfecta, aún vemos muchas fallas, cosas que podrían mejorar, estamos madurando. Creo que la necesidad, la crisis, nos está llevando a que las personas de alguna forma tomen posturas. Es interesante también entender que en medio de esta madurez, por lo menos, a pesar de que hubo un debate y muchos hablamos de que la mecánica no es la ideal ni nada, pero bueno, ya hubo debate. Y eso es dar un paso adicional. Ojalá, así como el debate es obligatorio para los candidatos, ojalá algún día sea verlo, sea también obligatorio para nosotros, los ciudadanos, y saber por quién estamos eligiendo. Mira tú que hay una estadística que de todas maneras me preocupa mucho igual, que de las personas que ya habían escogido sus candidatos, una de cada 10 había visto la propuesta del candidato el cual estaba eligiendo. Es decir, estamos votando por personas, no estamos votando por causas, no estamos votando por proyectos, no estamos votando por una idea que nos va a sacar adelante. Y yo creo que eso aún nos queda debiendo, y es algo que vamos a tener que insistir, porque está bien que la política no les guste, que los partidos políticos tampoco, peor las peleas políticas, pero los ciudadanos sí debemos de inmiscuirnos, porque es una vez cada 4 años la que tenemos el control para poder cambiar esa historia quizás de terror por una realidad mejor. Así que yo sí termino un poco con bastante esperanza, no solamente
por quien ganó, sino por una razón, porque aún por esta vez los candidatos tuvieron que cambiar y adaptarse a la gente, y no es la gente adaptándose a los candidatos. Y eso me gustó muchísimo. Muy bien, interesante escucharte, Eduardo. También por aquí me dicen, muy acertadas las palabras, dice Pasme, siempre hay puntos de no tratar, sino es ver lo positivo, porque lo mismo y lo mismo de siempre cansa. Es como se construye la imagen mental, dice ella, y saber los medios y adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, de cierta manera sí, ¿no? Eduardo, te agradezco haberte conectado con nosotros a hacer este análisis en el primer día después de todo este proceso. Yo siempre siento que es interesante conocer esas motivaciones que nos sacan, como tú dices, votamos de manera irracional, es decir, votamos con esto, como con el corazón, con las emociones, con la pasión. Y bueno, ahí llegó esto. Gracias. Si alguien quisiera de repente seguirte en tus redes sociales, compártenos por favor tu Instagram o alguna red social que tengas. Claro que sí, @eReynosoN. Esa es mi red social, tanto en Twitter como Instagram. Por favor, pueden seguirme. Ahí estaré compartiendo mi análisis. Hice un análisis bastante interesante sobre esta segunda vuelta. Tengo un PDF, así que las personas que me escriban lo puedo compartir con todo gusto. Ah, perfecto. Si te escribimos, ¿nos envías el PDF? Con todo gusto, por supuesto. Está para ustedes. Ok, estábamos conversando con Eduardo Reynoso, experto en neuromarketing, y te agradezco muchísimo. Nos vamos a ir con algo de música para seguir con nuestro programa. Y la canción elegida, porque hoy estoy como con un tono muy, muy de los 80 y yo también elegí irracionalmente las canciones hoy. Nos vamos con The Proclaimers. Disfruten esta canción.